Bueno, el sistema inmune es una serie de agrupaciones celulares y mecanismos generales que presentan los seres vivos para defenderse eh, de otros seres vivos, o pueden ser algunas cosas inorgánicas, pero generalmente de otros seres vivos, ¿no? Y es muy complejo, ¿ya? Es muy complejo el sistema inmune. De manera general podemos indicar de que existen varias líneas de defensa, ¿ya? Varias líneas de defensa, tres líneas en términos generales, para, para defendernos o defender nuestra estructura corporal de elementos del exterior, ¿ya? La primera línea de defensa, bueno, las dos primeras líneas de defensa son mecanismos no específicos, ¿ya? O sea, mecanismos de respuesta general a cualquier cosa del exterior, mientras que la tercera línea es defensa específica contra determinados elementos del exterior, ¿ya? Que tiene una respuesta mucho más peculiar. Esa es la que vamos a tratar en más detalle. Pero, pero en general vamos a indicar que las primeras líneas de defensa que presenta el cuerpo son la piel y las mucosas, incluidas lo que son las secreciones. ¿Ok? Eh, Son líneas generales, son barreras. Ya hemos hablado a lo largo de los cursos de los tejidos epiteliales, de las formas de anclaje particular que presentan, de la estructura fuerte que tienen de unión unas con otras, ¿ya? Y además, todos estos segregados que realizan estas mucosidades, que realizan diversas células eh, para eh, que también van a servir como elementos de protección contra el medio ambiente, ¿ya? Y todo lo que esté en el ambiente en términos generales, sea biológico o no biológico. Eh, la segunda línea de defensa, la segunda línea de defensa eh, son también mecanismos que son poco específicos contra algo determinado y que van a incluir, por ejemplo, la fagocitosis de manera general, ¿ya? El sistema del complemento, los interferones, que son elementos específicos. El complemento es contra bacterias, el interferón es contra el virus. Los mecanismos de inflamación en términos generales y los pirógenos, ¿ya? La fagocitosis en términos generales es una forma eh, de defensa general, ¿ya? En la cual cualquier elemento que sea más o menos extraño eh, se puede eh, inducir su incorporación dentro de la célula, ¿ya? Por diversos mecanismos y de esta manera, poder evitar o hacer que salga del medio, ¿ya? Hay diversas formas de generar. El sistema o la cascada del complemento eh, es una serie de mecanismos proteicos que permiten, son moléculas más que todo que generan cascadas relacionadas con, con el hecho de que van a generar, eh, generan en general, generan la cascada de complemento, eh, literalmente forman estructuras que forman poros en en las paredes de las bacterias, así en términos generales. Es un mecanismo de defensa general. ¿Ok? Entonces, eh, en términos prácticos, podríamos decir que lo que hace este tipo de complejos es hacerle poros a la bacteria.
Y obviamente al hacerle poros, el contenido sale, cosas entran, se genera un desequilibrio grave y de esa forma es una forma general de matar bacterias. Pero esto es general, no es contra un grupo específico de bacterias, sino que es en general. ¿Ya? Los interferones, por su parte, son moléculas que son contra virus. Son proteínas señalizadoras. Principalmente son contra virus, ¿ya? También pueden algunos interferones ser contra algunos tipos específicos de células, pero en general van a ser citocinas, glicoproteínas, que desencadenan defensas y que sirven como un mecanismo general de, de defensa, ¿ya? Por ejemplo, normalmente cuando tenemos alguna infección, nuestro cuerpo reacciona produciendo la cadena de complemento e interferones, así como general, por si acaso. No sabe qué es lo que nos está afectando, pero es un mecanismo de defensa de por si acaso sea eso lo que nos afecta. ¿Ya? Eh, la misma respuesta inflamatoria es una respuesta que es inespecífica. ¿Ya? Eh, esta respuesta conduce a la inflamación, conduce a la generación de moléculas que atraen elementos de tipo glóbulo blanco, estimulan eh, la aglomeración de elementos de respuesta eh, y en general atraen otros tipos de elementos de protección. ¿Ya? Eh, Esto ocurre en general en tejidos que tienen buena vascularización, ¿ya? Entonces, son elementos que sirven como algo inespecífico que ayuda a la respuesta de defensa general. La, Otro elemento que también participa de la segunda línea son los pirógenos. Y en general, un pirógeno es cualquier molécula que produzca fiebre, ¿ya? Hay algunas que son pirógenos que son exógenos, o sea, que vienen de afuera y que inducen fiebre, y hay otros que son propios, que nosotros los producimos, ¿ya? Eh, y en general, esos son algunas moléculas de alto peso molecular, algunos son lipopolisacáridos, pero inducen de que el cerebro cambie su sensación de termorregulación y genera fiebre, ¿ya? Como deben saber, la fiebre, si bien es algo que es incómodo, es un mecanismo general de respuesta. También tiene un riesgo, ¿ya? Aumentar la temperatura no es gratis, daña proteínas en general, ¿ya? Pero tenemos sistemas como las chaperonas que hacen reparación, etcétera. Pero es un mecanismo general. La, la tercera línea de defensa La tercera línea de defensa eh, es el sistema inmune, ¿ya? Eh, bueno, el sistema inmune ya es un conjunto de células, un tejido que, que van a producir diferentes, bueno, son diversos tipos de órganos, ¿ya? En general son como glándulas, etcétera. Hay órganos primarios y secundarios del sistema inmune, la médula ósea, el timo, los ganglios, las placas de Peyer, las adenoides, las amígdalas, etcétera. Son diversos sitios donde se generan células o donde maduran células. ¿Ya? Por eso se clasifica como primarias o secundarias. Que estas ya tienen una función un poco más específica dentro del proceso de reconocimiento de elementos patogénicos. ¿Ya? Aquí hay algunos ejemplos de células sanguíneas que cada una tiene funciones, si bien tienen funciones comunes, algunas son funciones particulares. ¿Ya? Por ejemplo, los monocitos se suelen transformar en macrófagos para fagocitar, los neutrófilos que también pueden pasar a ser polimorfos nucleares, hacen diapedesis, se mueven por los tejidos, eh, los eosinófilos que tienen que ver con la respuesta alérgica, ¿ya? Eh, entre otros, ¿ok? O las células especializadas, etcétera, ¿ya? La diapedesis es el proceso de movilización de las células
Diabesis es como caminar en medio de los tejidos. Es cuando salen de la sangre, se meten por otros tejidos para buscar sitios de infección, por ejemplo. ¿Ya? Son algunos tipos de ejemplos de células. Bueno, y aquí llegamos a los linfocitos, que es lo que vamos a tratar específicamente. Existen tres tipos de linfocitos, ¿ya? Los linfocitos B, los linfocitos T y las natural killer, ¿ya? Las células asesinas. Eh, cada uno de estos tiene funciones particulares, ¿ya? Eh, los T son, por ejemplo, citotóxicos. Bueno, el natural killer, el nombre dice qué es lo que hace, ¿ya? Eh, pero nos interesa aquí enfocarnos en los linfocitos D, los linfocitos B, que son los que median la inmunidad humoral, ¿ya? Y la inmunidad humoral es la que está mediada por anticuerpos. Bueno, los linfocitos B maduran en la médula, se movilizan a los nódulos y son las únicas células encargadas de producir anticuerpos, ¿ya? ¿Qué son los anticuerpos? Los anticuerpos son proteínas, ¿ya? Glucoproteínas, que, que específicamente van a interactuar con elementos del exterior eh, y van a generar reacciones donde se agrupan, se aglomeran y evitan, por ejemplo, se aglomeran sobre virus, se aglomeran sobre bacterias o sobre moléculas y además permiten de que al ser marcados de esta manera sean neutralizados por algún otro de los tipos de sistemas celulares que existen, ¿ya? Entonces, cualquier cosa que sea marcada con anticuerpos puede ser reconocida por otro tipo de células blancas como algo que es peligroso y así degradarlo. ¿Okay? Ahora, con, la, con los anticuerpos hay una paradoja, bueno, había una paradoja importante que es la siguiente. ¿Ya? Los anticuerpos son proteínas, ¿ya? Los anticuerpos son proteínas. Por lo tanto, si son proteínas, tienen que salir del ADN, tienen que tener secuencia en el ADN. Pero, sin embargo, se ha encontrado de que un ser humano puede producir, como ejemplo así, fácil, más de 100 millones, e incluso es baja esa cantidad, de, de anticuerpos diferentes, ¿ya? Y eso se contradice drásticamente con el hecho de que, ustedes ya saben, un ser humano apenas tiene cerca de 23.000 genes. ¿Ok? Entonces, si consideramos eh, que con 23.000 genes, ya considerando el splicing alternativo y otras variantes que se pueden generar, vamos a encontrar de que aproximadamente de cada gen uno puede sacar unas 5 proteínas. ¿Ya? Entonces, 120.000 genes aproximadamente, o sea, 120.000 proteínas uno podría fabricar. Pero estamos muy lejos de los 100 millones, de los 100 millones de anticuerpos que se generan. ¿Ok? Entonces, esto generó, cuando se descubrió esto, se generó una pregunta que era tremendamente importante. ¿Cómo es que un individuo es capaz de producir tantos millones de proteínas diferentes si no contiene tantos genes como para poder producir las proteínas? ¿Ya? Entonces, eh, esto ha sido blanco de estudio de numerosos investigadores y numerosas propuestas. Se ha trabajado bastante tiempo y se ha encontrado una capacidad fascinante del genoma de poder reorganizarse para poder generar toda esta enorme variación de moléculas que sirven como uno de los principales mecanismos de defensa que presentamos. ¿Ya? Para poder entenderlo, primero hay que conocer un poco acerca de las características de los anticuerpos. Bueno, son estructuras, bueno, vamos a hablar de la parte proteica, vamos a dejar de lado un poco la parte de azúcares, ¿ya? Porque recuerden, como son proteínas que se colocan en la membrana o que se secretan al medio, tienen que pasar por retículo,
¿ya? Entonces tiene que pasar por retículo, Golgi, se agrega azúcares, etcétera, ¿ya? Pero vamos a dejar un poco esa parte. La parte proteica del anticuerpo eh, contiene 4 cadenas, ¿ya? 4 cadenas. Hay dos que son más largas que las otras dos, que vienen a ser equivalentes, no iguales, pero equivalentes. Uh, y eh, vamos a encontrar de que, bueno, se las llama las cadenas L y las cadenas H, ¿ya? L son las ligeras, las light, y las otras serían las pesadas o heavy, ¿ya? Y hay una región en la cual se van a unir. ¿Ven? Ahí pueden ver ustedes que incluso se marca ahí con enlaces disulfuro la unión entre la cadena pesada y la cadena ligera, la unión entre las dos cadenas pesadas y la unión con la otra cadena, la cadena pesada con la ligera otra vez. ¿Ya? Aquí se ven algunos azúcares, etcétera. Estas son las características generales del anticuerpo. Profesor, Tiene, dime, la cadena H sería la que tiene la más larga, ¿o no? sí, la H es la larga y Ya, y gracias. la L es la pequeña. ¿Ya? Ambas cadenas, tanto la larga como la corta, la L como la H, tienen ambas una región variable y una región constante. ¿Ya? Eh, en realidad el término variable y constante es un poco engañoso, porque cuando uno dice constante, uno piensa de que es igual en todos los casos. ¿Ya? Y no es así. Bueno, variable se entiende que es diferente. Esta porción que se llama variable es la que va a diferenciar a un anticuerpo de otro. Es la que va a decir que ese anticuerpo se pega a, a una proteína de virus o a otra proteína de virus o a una bacteria o a una proteína o cualquier cosa. Esto, la porción variable es con la que reconoce. Y se llama porción variable porque tiene mucho, como el nombre indica, mucha diferencia entre un anticuerpo y otro. ¿Ya? La otra parte, que se llama la región constante, también puede haber diferencias entre un anticuerpo y otro, pero sus diferencias son mucho menores. ¿Ya? Entonces se llama porción constante. Entonces, en realidad, los anticuerpos vamos a encontrar que tienen mucha variación, pero la mayor parte de la variación está en estas regiones variables. E incluso, e incluso, dentro de las regiones variables, hay ciertas regiones que son más importantes todavía, ¿ya? Que son las CDR, que vendrían a ser las regiones con las que interactúa con lo que se va a asociar. ¿Ya? Entonces, las CDR, que son las regiones de más variabilidad, incluso todavía dentro de los anticuerpos, son los sitios específicos con los cuales se reconoce al antígeno, ¿ya? En esencia. Aquí tenemos un esquema de cómo se muestra la estructura. Se van enrollando una sobre otra. Aquí pueden ver. Estas que están en celeste y azul vendrían a ser las cadenas largas. Aquí en rojo y este color más claro, rojizo, no sé qué color, es medio rosado, eh, es las cadenas ligeras. ¿Ya? Aquí pueden ver con las zonas de interacción, etcétera. ¿Ya? La diferencia entre antígeno y anticuerpo. Bueno, anticuerpo es esta proteína, ¿ya? Esta proteína que se produce por los linfocitos B. Y antígeno es cualquier cosa que es reconocida por un anticuerpo, ¿ya? Por ejemplo, una proteína que puede ser una proteína de un virus, una proteína de una bacteria, una proteína de otro ser vivo, eso será un antígeno, ¿ya? Eh, puede ser un ácido nucleico medio raro, puede ser, no sé, hay cualquier cosa extraña que sea capaz de ser reconocida por un anticuerpo, se llama antígeno. ¿Ya? Hay variaciones dentro de los anticuerpos. Por ejemplo, tenemos isotipos, alotipos, idiotipos, que por ahora no nos interesa mucho que conozcan las diferencias entre estas formas, ¿ya? Porque eso lo van a volver a ver más adelante en un curso donde hablen específicamente de anticuerpos y otras características de funcionamiento del sistema inmune, ¿ya? Pero solamente se los muestro para que sepan que hay diferencias y que muchas de esas diferencias
son las que van a marcar, por ejemplo, las formas de los anticuerpos que uno ha escuchado. No sé si han escuchado ustedes inmunoglobulinas G, inmunoglobulinas M, inmunoglobulinas A, etcétera, ¿ya? Y esos vendrían a ser diferencias en algunas formas que se correlacionan con variantes en la zona constante, en la zona variable, etcétera. ¿Okay? Esas son eh, algunas características de variación dentro de los anticuerpos, ¿ya? Que no vamos a entrar en mucho detalle, pero algunas cosas vamos a ir nombrando luego, ¿ya? Ahora, la historia acerca de cómo se forman los anticuerpos, bueno, habían varias teorías, que más que teorías eran hipótesis con alguna poca eh, 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 sustento, pero había en general eh, dos postulados importantes. Uno era que era la teoría de la línea germinal, ¿ya? En donde se decía de que podía darse el hecho de que había una estructura base de anticuerpo y que tenía desde la línea germinal se iban generando formas diferentes de anticuerpos, de proteínas. Pero eso implicaría que habría que tener un número mucho mayor de genes del que estaban presentes en el genoma, ¿ya? Cuando se secuenció el genoma, bueno, antes de que se secuencie el genoma, se pensaba que nosotros teníamos cerca de 100.000 proteínas, o sea, 100.000 genes, y ni siquiera con eso alcanzaba para los anticuerpos, ¿ya? Pero cuando se encontró que teníamos mucho menos, quedó descartada esta teoría, ¿ya? Eh, para que un anticuerpo reconozca algún antígeno, eh, lo hace a través de esta región, ¿ya? De la región variable, ¿ya? Ahí combina, las dos cadenas son importantes, la ligera y la pesada, en el reconocimiento, ¿ya? Eh, y, O sea, no es que se necesite que el antígeno tenga algo para ser reconocido, sino que simplemente el anticuerpo toma formas diferentes. Bueno, cada anticuerpo tiene una forma diferente y vamos a ir viendo de que se producen muchos anticuerpos, ¿ya? Y, y los que van sirviendo se van dejando. Eh, les adelanto algo para ver si queda más claro esto, ¿ya? Eh, cuando Cuando nosotros nos exponemos a un antígeno, ¿ya? Alguna molécula rara, por ejemplo, un resfrío, ingresa un virus a nuestro cuerpo, un virus cualquiera, ¿ya? Entonces, uno dice que el virus es reconocido por el sistema inmune y luego se generan anticuerpos contra ese virus. Eso es lo que uno dice en términos sencillos, ¿ya? Pero la verdad es que en la práctica, no es que nuestro sistema inmune, cuando el virus ingresa, produzca un anticuerpo específico contra ese virus. Así no funciona nuestro cuerpo, ¿ya? Eh, no, no funciona así. Lo que está ocurriendo es que en nuestra médula, todos los días en nuestra médula, se están formando miles de millones de linfocitos B, ¿ya? Cada linfocito B, cada linfocito B lleva, produce un anticuerpo diferente, ¿ya? Produce hartos anticuerpos que los coloca en su membrana, pero todos los anticuerpos de un linfocito son el mismo anticuerpo, el mismo tipo de proteína, ¿ok? Entonces, si yo tomo dos linfocitos, los anticuerpos que produce, van a ser diferentes, ¿ya? Si tomo 100 linfocitos, los 100 linfocitos producirán 100 anticuerpos diferentes. ¿Okay? Si tomo 1.000.000, será 1.000.000 de anticuerpos diferentes. Entonces, lo que ocurre en nuestro cuerpo no es que nuestras células produzcan un anticuerpo específico contra el virus que nos está infectando. Así no funciona.
Nuestro cuerpo produce todos los días millones de linfocitos, cada uno con su propio anticuerpo. O sea, está produciendo todos los días millones de anticuerpos diferentes. ¿Ya? Entonces, los linfocitos salen al sistema y se pasean por el cuerpo. La mayor parte de los linfocitos que han sido creados en ese día van a pasearse por el cuerpo. El anticuerpo que tienen no se pega a nada, no es útil, y después de unos días se mueren y desapareció esa línea. ¿Ok? Pero si durante ese viaje el linfocito, ese linfocito, un linfocito en particular, con un anticuerpo en particular, se logra pegar con algo, significa que ese linfocito es útil. Y por lo tanto, al pegar algo en sus anticuerpos, ese linfocito empieza a hacer división celular, hace mitosis. Y se genera una población de linfocitos, y ahora sí, todos ellos llevan el mismo anticuerpo. Entonces, en realidad, no es que cuando nosotros nos infectamos con algo, o por ejemplo cuando nos vacunamos, no es que nuestro cuerpo genere un anticuerpo específico cuando llega la vacuna. Nuestro cuerpo tiene montones de anticuerpos diferentes. El anticuerpo que sirva será clonado. Esa célula que tenga el anticuerpo útil va a sufrir clonación. Por mitosis va a generar una población de linfocitos, ¿ya? Que van a servir como elementos protectores. Y todos los que no sirvan van a ir siendo degradados después en el vaso, etcétera, ¿ya? Entonces, así funciona el proceso, ¿ya? No es que, no es que nuestro cuerpo diga, esta proteína tiene esta forma, entonces fabriquemos una proteína que se acople. No, no funciona así. Funciona a lote, en esencia. Producimos montones de formas de anticuerpos diferentes. Los que sirven se seguirán fabricando y los que no sirven se perderán. ¿Se entiende la idea? ¿Ya? Eso es la realidad de cómo funciona nuestro sistema inmune. ¿Ok? Ahora, eh, ¿cómo es que se forman tantos anticuerpos diferentes? Bueno, existía la teoría de la línea germinal, o sea, la necesidad de que haya muchos genes, millones de genes, lo cual fue imposible de corroborar. Y existía la teoría de la variación somática, en donde decía, tenemos un gen para los anticuerpos, para para la secuencia de proteína, y ese gen puede sufrir modificaciones, puede sufrir rearreglos. Pero, pero había un problema, el hecho de que hay una porción de los anticuerpos que es muy diferente unos con otros, pero hay otra región que es bastante constante. De hecho, todas las inmunoglobulinas de tipo G tienen la zona constante igual. Todas las que son de tipo A igual. ¿Ya? Entonces, la parte constante es la que le dice si la inmunoglobulina es de tipo A, de tipo M, de tipo E, etc. Entonces, era un desastre poder pensar cómo se organizaba. Conociendo algo, esto fue mucho antes de la secuenciación, etcétera. Eh, Dreyer y Bennett, un par de, no me acuerdo si eran bioquímicos o eran fisiólogos, bueno, era lo mismo, un par de investigadores, ¿ya? Se les ocurrió una idea que era para la época bastante heterodoxa, ¿ya? E iba contra todo lo que se sabía acerca de la genética y de cómo se procesaban la herencia de los genes. Eh, por lo tanto, ellos postularon de que habrían dos genes diferentes o dos formas de genes diferentes. ¿Ya? Un gen para la región variable y otro tipo de gen para la región constante. Entonces, los genes de la región variable, ¿ya? Eh, se encontraban en una parte del genoma, un poco alejados de la región constante, pero que cuando se generaba en la maduración de un linfocito, podían acercarse para formar la proteína correspondiente. ¿Ya? Ahora, eh,
no estamos hablando de la cadena L o de la cadena H, porque obviamente que si son cadenas, una proteína tiene varias subunidades, cada subunidad viene de un gen, ¿ok? Pero aquí estamos hablando de que dentro de una misma estructura, dentro de una misma proteína, hay regiones diferentes, ¿ya? Entonces, ellos dijeron que habían genes diferentes, pero el término gen puede confundir un poco. Así que es mejor decir que habían secuencias diferentes, ¿ya? Entonces, se consideró de que deberían existir en la línea germinal, o sea, en la célula totipotencial de la médula, en la célula madre de la médula, cientos o tal vez miles de genes que codificaban para la parte variable, unos cuantos para la región constante, y que las formas en las cuales se podían combinar eh, daban la variabilidad, ¿ya? Esta fue la propuesta básica por la cual casi los crucifican a este par de científicos, ¿ya? Por la idea loca que se les ocurrió de que, de que dos regiones, de que dos genes, se llamaron genes, pero más bien que dos genes son dos secuencias génicas con características diferentes, pudiesen servir para formar una sola proteína, ¿ya? Una sola cadena de aminoácidos, ¿ya? Eso era impensable eso fue en la década del 60 del siglo pasado, ¿ya? Pero las técnicas de purificación, secuenciación y clonación molecular que se desarrollaron poco después, les dieron la razón. Y no solo eso, sino que la verdad es que eh, el grado de mecanismos o los mecanismos que presenta la modificación de la genética del sistema inmunitario para producir inmunoglobulinas son aún más fantásticos de lo que se les ocurrió a esta pareja de investigadores, ¿ya? Por ejemplo, en la actualidad se sabe de que dentro de la base de la variabilidad de los anticuerpos está el hecho de que sí, hay múltiples genes en la línea germinal, ¿ya? Tal como lo patentaron ellos. Múltiples genes, bueno, aquí les recalco, el término gen está referido a una secuencia, ¿ya? No a un gen completo, sino que dentro de la estructura de lo que va a ser la futura inmunoglobulina, hay regiones génicas diferentes. A eso se refiere con múltiples genes, ¿ya? La terminología puede que genere confusión, porque aquí no se está usando el término gen como algo completo, sino se usa el término gen como una parte del gen real, ¿ya? ¿Qué otra cosa hay? Hay recombinación entre distintos segmentos génicos. Eso también lo postularon, ¿ya? También existe splicing alternativo, lo que genera intercambio entre las variantes de inmunoglobulinas. Vamos a ver que aquí es cuando sirve para cambiar entre las formas de inmunoglobulinas, porque hay inmunoglobulinas que son de membrana, hay inmunoglobulinas que son solubles, que se liberan a la sangre, ¿ya? Hay inmunoglobulinas de tipo M, hay inmunoglobulinas de tipo G, de tipo E, y ahí vamos a ver cómo se genera ese cambio. Existe además un fenómeno llamado hipermutación somática, ¿ya? Que es una cosa genial que permite que los anticuerpos tengan o aumenten su grado de variabilidad también, ¿ya? Se generan combinaciones entre cadenas, ¿ya? Porque se ha encontrado de que hay eh, más de una cadena ligera por lo menos, ¿ya? Eh, y estos tipos de, de arreglos son los que van a generar la diversificación entre los anticuerpos, ¿ya? Entonces, eh, lo que existe en el genoma es que dentro de las secuencias hay, vamos a ver en qué cromosomas están y los genes, etcétera, se producen rearreglos en el DNA, ¿ya? Y después de que se hacen los rearreglos en el DNA, que es la primera variación que se hace para producir anticuerpos, se puede hacer splicing para variar las regiones constantes, ¿ok? Específicamente en humanos porque se ha encontrado además una cosa fascinante.
entre diferentes sistemas, el sistema inmune es diferente, ¿ya? El sistema inmunitario, por ejemplo, con los reptiles, con los peces, tiene cosas parecidas y cosas diferentes, ¿ya? Entonces, tenemos eh, eh, grados de variación o elementos que generan más variabilidad en unas especies que en otras. Por esa razón es que se dice de que hay especies que tienen mejores sistemas inmunes que otros, ¿ya? Eh, hay especies que viven en lugares donde hay alta contaminación de bacterias y, por ejemplo, los carroñeros, ¿ya? Y eso es porque tienen sistemas inmunes de mayor eficiencia que el que, por ejemplo, tenemos los humanos, ¿ya? Hay 8 eventos que generan diversificación de las inmunoglobulinas y que lo vamos a ir estudiando, ¿ya? Primero vamos a ver de que existen múltiples segmentos génicos. En vez de hablar de genes, prefiero hablar de segmentos génicos, para que no se confunda, ¿ya? Hay múltiples segmentos génicos en la línea germinal. Hay unión combinatoria entre esos segmentos, splicing, flexibilidad y algunas variantes que vamos a ir viendo. Empecemos con lo básico. Empecemos con lo básico. Existen múltiples segmentos génicos, ¿ya? ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos 3 cromosomas donde están los genes para las inmunoglobulinas. Recuerden, la inmunoglobulina tiene cadena L y cadena H, que se parecen en algunas partes, ¿ya? O sea, la pesada con la ligera, eh, y que van a ser iguales entre sí. ¿Ya? Recuerden, las dos H son idénticas, las dos L son idénticas. Así se forma un anticuerpo igual. ¿Ya? Ahora, eh, aquí pueden ver en humanos tenemos dos regiones génicas que pueden formar cadena ligera. ¿Ya? Que se les ha llamado el gen lambda y el gen kappa. ¿Ok? Eh, está en el cromosoma 22 y en el cromosoma 2, lambda kappa. Y para la cadena pesada tenemos un solo sector, que está en el cromosoma 14. ¿Ya? Ahora, cada uno de estos genes, que serían supergenes, genes grandes, por decirlo así, eh, van, a, eh, van a presentar lo que se conoce como segmentos génicos que van a servir para ensamblar la estructura de cada una de las cadenas. ¿Okay? Eh, Kappa y lambda, que son los de la cadena ligera, cadenas ligeras, tienen segmento L, ¿ya? Que es L vendría a ser el péptido señal, que es el que va a servir para que esto sea metido para que la síntesis sea hecha en el retículo, ¿ya? Recuerden. Entonces esto se corta al final. Tiene la región B, que sería la región variable. Tiene la región J, ¿ya? Que sería una zona de unión. Y tiene una región constante, ¿ya? Eso sería la cadena ligera. Aquí están hechas del mismo tamaño casi, pero en realidad la ligera es más cortita, ¿ok? La, la cadena pesada, la cadena pesada tiene un sector extra, ¿ya? Tiene un sector extra. Eh, bueno, ahí está colocado al revés en realidad. ¿Ya? Que son L, B, el D, en realidad el D es adelante que el J, ¿ya? Pero tiene el L, que sería se llama el péptido líder o péptido señal, ¿ya? También para que vaya retículo. Eh, la zona variable, una zona que se llama una zona D, ¿ya? De interacción J, y la parte constante, que es la más larga en el caso de la cadena pesada, ¿ok? Eh, Aquí está la gracia de cómo se organizan los segmentos génicos. ¿Ok? Entonces, aquí pueden ver ustedes, en, en el, en el cromosoma 22, ¿ya? Donde estaba el gen lambda, en el 2 está el kappa, aquí está. Pueden ver, existen estas regiones, ¿ya? Eh, hay
30 o más o cerca de 30, aquí es variable entre humanos, por eso es que hay humanos que tenemos mejores sistemas que otros de inmune, ¿ya? Hay 30 sectores o segmentos que van a servir para la parte variable, ¿ya? Cerca de 30 sectores. Cada uno tiene delante la región líder, que sería el péptido señal, ¿ok? Cerca de 30. Luego existen 4 regiones constantes y delante de cada región constante una región J. ¿Ven? Una región J. ¿Ya? La otra cadena, la cadena de capa, que también es ligera, también tiene poco más de 30 regiones variables. Tiene 5 regiones J, ¿ya? Y tiene una sola región constante. ¿Ok? Y la cadena pesada tiene cerca de 40, puede ser hasta 45 o más a veces, regiones variables, ¿ya? Eh, tiene 23 regiones D, 6 J y 9 regiones de la cadena de la zona constante. ¿Ok? Y la gracia está en que estos genes los encontramos en una célula madre de la médula. ¿Ok? Entonces, en una célula madre de la médula vamos a encontrar que están los genes completos, con todas las secuencias. Pero si yo a esta célula veo cómo se diferencia y se transforma en un linfocito B, voy a ver de que para pasar de ser de la célula madre a la célula diferenciada, muchas regiones van a perderse. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se va a ocurrir acá? Es que va a haber un reordenamiento. En el ADN se van a cortar fragmentos, ¿ya? Se van a cortar fragmentos, de modo de que solo se use una de estas, por ejemplo, no sé, se use la región variable 17 con esta región de acá, J1, y está lista la cadena constante. Y todo lo que está en medio se corta. Si se usa una de las cadenas variables, ya no se usa la otra. ¿Ya? Ya no se usa la otra. Y para la cadena constante igual. Por ejemplo, yo uso la número 3. ¿Ya? Uso la número 3 variable, uso la 5 de la parte D, uso la última de la parte J, y aquí puede ser la primera de la constante. Entonces voy a armar, voy a ensamblar utilizando ciertos sectores. Todo lo que esté en medio va a ser cortado, va a ser cortado, va a ser cortado. ¿Ok? Entonces, cuando yo revise, voy a encontrar de que el genoma de una célula madre, una embrionaria, con el genoma de una célula del linfocito B ya no son iguales. Porque voy a encontrar acá que las posiciones van a ser diferentes. En cambio, en la célula linfocitaria, las dos regiones van a haberse acercado. ¿Ya? Eh, entonces, una de las cosas importantes es que hay múltiples segmentos y esos múltiples segmentos van a servir para que cada vez que una célula madre se diferencie, aleatoriamente utilice alguna de las variables. Tiene para escoger. Por ejemplo, en un linfocito podrá ser que escoja para la cadena ligera la variable 17, la J2 y ya tiene la variable ligera. Puede ser que para otro linfocito utilice la misma 17, la misma J2, pero la parte de la cadena pesada va a ser diferente. Acá, no sé, en uno utilizará la 1 con la 3, con la 6, así. Entonces, es la gracia de poder combinar lo que permite hacer toda esta variación. ¿Van entendiendo la idea? Sí, profesor. Ya. Entonces, una de las gracias que tiene este proceso es que hay, a estos les llamaron genes ellos,
¿ya? Los autores. Pero ahora he preferido llamar segmentos génicos, ¿ya? Segmentos génicos, para no confundir. Entonces, tiene segmentos génicos para la zona variable, que son hartos, como pueden ver, 30, 40, y para la parte constante son menos, ¿ya? Pueden ver acá hay 9, uno solo, 4, ¿ya? Pero tiene dos tipos de genes para la parte ligera. Se usa o uno o el otro, no los dos, nunca, ¿ya? Entonces, veamos ahora cómo se elige. Eso vamos a pasar a ver ahora, ¿ya? ¿Cómo se elige? En realidad, el rearreglo es aleatorio. Cada vez que una célula madura linfocito, el rearreglo es aleatorio. No hay una elección. Al azar va agarrando una zona, u otra zona, etcétera. ¿Ya? Vamos a ver cómo ocurren los rearreglos de la zona de la variable pesada y de la variable ligera. ¿Ya? Eh, empecemos con rearreglos de la cadena ligera. Aquí estamos usando la cadena K, una de las ligeras, como un modelo, simplemente. ¿Ya? Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Eh, en el genoma vamos a encontrar, como ya veíamos, que hay diferentes números de zonas variables. ¿Ven? Aquí había cerca de 35 regiones variables. Hay 5 regiones J, ¿ya? En realidad, la número 3 en humanos es un pseudogen, así que generalmente no sirve, ¿ya? Por eso está esa letra ahí. Y tenemos una zona sola constante. Entonces, imaginemos de que para este linfocito, por azar se eligió la región variable 23. Entonces, va a ir la región variable 23 y va a ir la J4. ¿Ya? ¿Ven? La cuarta. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Es que todo lo que esté en medio, entre 23 y la 4, va a ser cortado. El ADN se corta, literalmente. Entonces, un pedazo del genoma se va a perder. Todo este segmento de acá va a ser cortado y va a ser eliminado. Eso significa que en el linfocito final el genoma ya no va a ser igual al genoma que hay en el resto de células. ¿Ya? Entonces, como se ha cortado esas dos regiones, ahora están juntos. Esta región, que era la 23, ¿ya? Con la región J. Lo que está adelante no importa. ¿Ya? Y después vamos a generar bueno, en este caso para este procesamiento, la parte que está después no es cortada, ¿ya? Pero cuando se haga el genoma, cuando se haga la expresión del gen, esta región va a ser considerada como si fuese un intrón. Entonces, se elimina. Y en el RNA final vamos a tener esta secuencia. L, que es la región que sirve para pegarse, para que sea el péptido señal, ¿ya? B, la variable, J y constante. Y tenemos la cadena ligera. Esto será la proteína cuando está fabricándose. Ahí ven que tiene L, que la dirige al retículo. Y ya la cadena madura adentro del retículo, recuerden que se le corta el péptido señal. Entonces queda con región variable, que incluye B y J, y la región constante. Y eso sería una cadena. ¿Ya? Para este linfocito se eligió la zona variable 23 y J4. La C es la única C que tiene en este caso de la cadena K. ¿Ya? En, el, en, otras, eh, en otra célula podría ser que se elija la B1 o la B13 o la B21 o qué sé yo, cualquiera de las B, con cualquiera de las J. ¿Ya? Eh, si por azar se usa el que está, el que está dañado, la parte de pseudogen, después va a salir una proteína no funcional y eso no va a servir también. ¿Ya? Hay mucho error que se va perdiendo, pero de todas maneras se generan combinaciones aleatorias. ¿Ya? Ahora, esto es cómo se genera una cadena ligera, con capa. ¿Ya? Si no se usa capa, se puede utilizar el otro gen, porque recuerden que hay dos genes para cadena ligera, el kappa y el lambda.
¿ya? Y en el lambda es más sencillo todavía porque en lugar de elegir alguno de los J, la verdad es que cada uno de las regiones constantes trae su propio J. Entonces, solo se utiliza por aleatoriedad la parte variable. Entonces, puede ser variable 1, 2, 3 con J1. Si usa J1, usa C1. Si usa J2, usa C2 y así. ¿Ya? Es un poco más sencillo que capa. Eh, la cadena, la cadena pesada, la cadena pesada, como tiene más sectores, hace un mayor número de rearreglos, ¿ya? De recombinaciones. Primero se hace la unión de J. Aquí pueden ver, hay 13 segmentos D, ¿ya? 13 regiones D. Hay 4 regiones J, ¿ya? Y aquí se combinan una con otra, al azar, ¿ya? Entonces, imagínense todas las posibilidades, ¿ya? Solamente para esta parte. 13 por 4, ¿ya? Entonces, en una célula se combinará 7 con 3, como está acá. En otras células serán 4 con 4, 4 con 1, 10 con 3 y así. En cada célula hay una combinación diferente de esta región. Todo lo que esté en medio, todo lo que esté en medio, en este caso se utilizó D7 y J3, todo lo que esté en medio se corta también. Entonces aquí un pedazo del genoma va a desaparecer, ¿ya? Una vez que se ha hecho este rearreglo, yo ya tengo acá dos regiones juntas, D y J. Ahora necesito que se pegue a esto una de las regiones variables. Y aquí también, por azar, alguna de las regiones variables, que son más de 40, va a seleccionarse. Y todo lo que esté en medio, en este caso se utilizó la 21, todo lo que esté en medio se corta. Y tengo acá una estructura combinada. ¿Ven? Tengo la región variable 21, tengo la región D7, tengo la región J3. Eso es un anticuerpo en una célula. Y en otra célula podrá ser otra combinación diferente. ¿Ya? En el caso de las cadenas pesadas, la parte de la región constante no se corta, no se pierde, porque esta parte es la que va a dar la diferencia a los diferentes tipos de inmunoglobulinas. ¿Ya? La mu da la inmunoglobulina M, la delta, la D, la gamma, la C, y así. La epsilon, la E, la A, etcétera. Ya vamos a ver cómo ocurre eso. Entonces, pero ya tenemos esta parte, que es la parte variable. Y cuando se fabrique las primeras inmunoglobulinas, siempre las primeras inmunoglobulinas que son fabricadas por un linfocito son de tipo M o de tipo D. Son las primeras. O sea, perdón, G. ¿Ya? Eh, entonces, cuando se genere el RNA, se van a transcribir estas y va a hacerse de manera por splicing alternativo. A veces se utilizará una de las regiones constantes, a veces la otra. Y eso va a generar eh, dos formas de anticuerpos. Anticuerpos que varían en la parte final nada más. En la parte final. Y eso hará de que sean unos inmunoglobulina M, pero para un mismo tipo de antígeno. ¿Ok? Así se generan los rearreglos en términos generales. Ahora, el mecanismo molecular de cómo se generan los rearreglos es porque en el genoma hay señales, hay secuencias bases nitrogenadas que son las señales de recombinación, ¿ya? Se llaman RSS. Hay dos tipos de señales de recombinación. Unas más cortitas, 12 pares de bases que son de un giro, y otra de 23 que son de dos giros, ¿ya? Solo pueden unirse una base, una grande con una pequeña. ¿Okay? Entonces, lo que ocurre es que en el ADN hay estas regiones y estas van a servir para que se genere una interacción. Aquí vemos algunos componentes de cómo es la unión, por ejemplo, entre la zona, en la cadena pesada, entre la zona variable y la zona DJ. ¿Ya? Hay secuencias de nucleótidos, una zona, un heptámero, un onámero,
y las regiones, que están acá, que son las RSS. ¿Ok? Entonces, lo que ocurre en la práctica es que aquí tenemos las diferentes regiones. ¿Ven? Eh, Aquí está la región RSS grande, la región RS pequeña, los heptámeros, los nonámeros. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a utilizar la región variable 1 y le vamos a pegar a la región de J. Todo lo que esté en medio va a cortarse. Entonces, se forma un loop, como se ve acá. ¿Ven? Aquí está la región B1. B1. Entre B1 y B2 hay todo esto. Hay un heptámero, hay la región RSS, que es la que se reconoce, hay un nonámero, 9 bases, y luego sigue el otro. Y aquí en medio hay lo mismo. Hay un heptámero, hay un nonámero, etcétera. Y en cada espacio hay lo mismo. ¿Ok? Entonces, en todos estos espacios hay elementos que son reconocidos para corte. Y por azar se usa uno. ¿Ya? Entonces, aquí va a ocurrir que al unirse estas regiones, una grande con una pequeña, se genera el corte acá. Y ahí queda pegado B con DJ. ¿Ya? Ahora, una de las cosas interesantes es que las secuencias, si bien son parecidas en los tres genes, el orden que presentan no es el mismo. ¿Ya? En la cadena ligeras, por ejemplo, vean, eh, hay una región grande y una pequeña en ese sentido. En la otra cadena ligera está al revés. Pequeña, grande. En la cadena pesada, entre B y D están grande, pequeña. Y después entre D y J están al revés. Pequeña, grande. ¿Ya? Esto es para evitar de que hayan errores. ¿Ok? Porque si por ejemplo estuviesen lo mismo, por ejemplo, imagínense de que acá, eh, en vez de ser esto una roja, una zona pequeña, fuese una de dos, ¿ya? Y aquí fuese al contrario, ¿ya? Si tuviésemos esto, ¿ya? Si el orden fuese, por ejemplo, así, como esto se reconoce en el mismo sentido, podría ser de que en lugar de cortar aquí, se cortase todo esto y se perdería toda la región intermedia, ¿ya? Entonces, el sentido en el cual están ordenados los sitios de corte de reconocimiento es interesante porque evita de que se salten regiones. Recuerden de que en el ADN está flotando en el núcleo. Entonces son enzimas las que agarran y reconocen, ¿ya? Entonces agarran, recuerden, agarran un pedazo de ADN por acá y luego tienen que buscar dónde está la otra región, la otra región de corte. Entonces, esto que acá se ve como unos puntitos, en realidad puede estar miles o decenas de miles de bases más allá. Puede estar muy lejos, ¿ya? Entonces, podría equivocarse si estuviesen orientados en otra posición. Las, los elementos moleculares involucrados son complejos de recombinación, ¿ya? Recombinasas de diferentes tipos y activadores que van a participar del proceso. Aquí se muestra de manera general cómo se hace el corte. ¿Ya? Pueden ver acá, por ejemplo, entre B y J. ¿Ya? Ahí están las regiones pequeña y grande, las RSS. Se genera un loop. Pueden ver acá un loop. ¿Ya? Luego se va a generar un corte. ¿Ya? Un corte en ambas regiones, de modo de que se corta la RSS. ¿Ya? Se corta. Eh, el, Al formarse la estructura de horquilla, cada una de las regiones, la región B y la región J, forman un cierre. Fíjense en esta parte de acá. ¿Okay? Entonces, en realidad, la cadena de arriba se une con la cadena de abajo. Y acá igual. ¿Ya? El, la parte que se corta se une entre sí y después es degradada. ¿Okay? Entonces, todo esto que está acá vendría a ser el segmento de ADN que se retira del genoma. Eh, y después de que se hace esto, va a ocurrir un corte, un nuevo corte, pero además va a generarse acá
algunas modificaciones antes de que se peguen estas dos partes, ¿ya? Que también vamos a ver que son importantes y que aportan variabilidad a la estructura, ¿ok? Eh, la, la secuencia, que ya se las he dicho un poco antes, pero más o menos la vuelvo a repetir, en la cual se genera la expresión de anticuerpos, es bastante precisa. Una célula hematopoyética empieza a diferenciarse, ¿ya? Empieza a generar anticuerpos. Los primeros tipos de anticuerpos que va a fabricar son de tipo M. Después se fabrican en conjunto en el linfocito maduro que ya sale a la sangre, eh, inmunoglobulinas M e inmunoglobulinas D, ¿ya? Si la célula se pasea y nunca se encuentra con nada, se destruye y nunca ocurre nada más. Pero si la célula es activada, o sea, algo se le pega a los anticuerpos, empieza a hacer mitosis y se van a diferenciar diferentes formas celulares, ¿ya? Entonces, algunos de las células descendientes de esta, del grupo de clones, van a seguir secretando inmunoglobulinas M, otras van a transformarse en células de memoria, que son las que dan la inmunidad a largo plazo, ¿ya? Y otras van a cambiar a otras formas de inmunoglobulinas, ¿ya? La G, las A, la C, etcétera. ¿Ya? La